endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Aquí me voy a detener tantito. Hay palabras, no sé si a ti te pasa que cuando estás leyendo la Biblia y empiezas a leer y empiezas a denotar ciertas palabras que deberían de llamar nuestra atención, como en este momento aquí, en este verso 10, que termina diciendo: y dije, siempre andan vagando en su corazón. Fíjate en dónde Dios determinó que había como algo que se mueve constantemente. No sé si podamos entender todos esta tarde que siempre andan vagando en su corazón. ¿Sí? En otra versión dice que este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. La palabra vagar o extraviar nos habla de una condición refiriéndose no sea a un hombre, una mujer o a cualquier ser humano, ¿sí? Usted ha visto, por ejemplo, cuando vemos una persona, sobre todo indigente, que decimos, esa persona es un vagabundo, porque reposa donde le cae la noche, duerme donde le cae la noche, y nosotros le damos el nombre de vagabundo. Es un hombre, ¿sí?, que si nosotros vemos así de entrada, vemos que es un hombre sucio, desaliñado, que ha perdido la memoria, no tiene conciencia probablemente ni del día ni la hora que está viviendo. A eso se llama, cuando habla acerca de vagar, vamos sin rumbo, vamos sin dirección, sin tomar conciencia, ¿sí?, ni de lo que estamos viviendo, ni a veces de las cosas que estamos haciendo. Entonces Dios dijo, siempre andan vagando en su corazón. La palabra corazón en el hebreo, la palabra hebrea para corazón tiene el significado de mente. Entonces, si tomamos el significado de la palabra hebrea para corazón, podríamos decir que siempre andan vagando en su mente. ¿Sí? Vamos a continuar leyendo. Dice el verso 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este verso 12 lo comenzamos a ver ya al final del otro domingo pasado, acerca de que cómo define Dios a través de su palabra la palabra malo. Es la palabra griega, ¿sí?, poneros, que significa, cuando la palabra griega toma el significado de malo, corazón malo, ¿sí?, nos habla de algo lleno de temor, de algo lleno de esfuerzo y de algo lleno de molestia. Entonces, tomando el significado de la palabra griega poneros, podemos decir aquí en el verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, dice, corazón malo de incredulidad. Entonces, aparte de que se pueda estar teniendo un corazón malo, que es la definición que te acabo de dar de esta palabra griega poneros, ¿sí?, significa que probablemente, yo espero que no sea el caso de ninguno de nosotros aquí esta tarde, probablemente podamos estar teniendo un corazón malo, ¿sí? No se está refiriendo a la maldad en sí, que nosotros conocemos y podemos ver inclusive representada en algunas personas. Es una maldad muy diferente.
Corazón malo, aquí en esta porción de la escritura, ¿sí? Nos hace convertirnos en tener un corazón malo cuando yo estoy lleno de temores. Cuando estoy lleno de temores. Cuando estoy lleno de esfuerzos, a mí me hace tener un corazón malo. Un corazón lleno de esfuerzos es aquel que siempre está esforzándose por agradar a Dios y que se tiene el concepto equivocado de que yo tengo que hacer las cosas para que Dios a mí me pueda premiar o bendecir. Eso habla de un corazón lleno de esfuerzos. Te voy a poner un ejemplo que a mí se me ocurre ahorita en este momento, que me trae a la mente. Yo, por ejemplo, antes de ser cristiana, cuando yo practicaba la otra religión, ¿sí? Yo siempre le decía a mi familia, y nos vamos a levantar para tratar de ir a la misa, que era lo que íbamos, lo más temprano que se pueda, porque yo sentía que de esa manera yo ya cumplía con mi parte de lo que me habían enseñado, que era asistir el domingo al acto religioso que me habían enseñado. Y yo, después de salir de ahí, yo decía, ay, como que ya descansé, como que ahora sí, familia, esposo, hijas, toda la tarde nos pertenece y ya podemos hacer lo que queramos. Pero yo lo hacía con un motivo muy equivocado en mi corazón, aún dentro de mi creencia. Yo sentía que el hecho de ir, yo estaba dando cumplimiento a algo que me habían impuesto y que eso me hacía a mí ganarme el favor de Dios. Yo estaba haciendo un esfuerzo en mi corazón. Y no solo para imponérmelo a mí, yo se lo imponía a mi familia, porque yo nunca le preguntaba a mi esposo, ¿será que tú te quieras levantar temprano e irnos juntos a donde vamos? No, yo decía, y se vamos a levantar temprano, porque todos tenemos que estar listos y todos tenemos que ir al mismo lugar y a la misma hora. Yo sentía que de esa manera yo también a ellos les quitaba ese yugo que nos habíamos impuesto, ¿verdad? Entonces, ese es un corazón lleno de esfuerzo, un corazón que siempre está buscando agradar a Dios por medio de las obras, de los servicios. Entonces, no necesariamente tener un corazón malo habla de un corazón que siempre está pensando en hacerle mal a alguien, de atentar contra alguien o provocar mal a alguien. No, tenemos que ser muy entendidos en lo que el Señor nos está hablando desde la semana pasada y quiere concluir hablándonos este domingo. El Señor define de esta manera un corazón malo: el que está lleno de temores, el que está lleno de esfuerzo y el que está lleno de molestia. Porque no se ha fijado en algo bien curioso. Allá vemos muchos de nosotros que inclusive nos sentimos molestos por cosas que ni a nosotros nos hacen. ¿Sí? Usted se siente molesto, ofendido porque no sé, a su primo, no sé, porque a su mamá, no sé, porque a su hermano en Cristo o fuera de Cristo, no sé, porque a alguien que usted ama le ocasionaron algo y usted toma parte de esa controversia y se siente molesto. Pero no solamente un corazón puede estar molesto por esa manera de actuar contra las personas que amamos. En nuestro corazón puede haber molestia, ya te puse ejemplos el domingo pasado, pero puede en nuestro corazón estar molesto por muchas cosas. De hecho, puedes estar sentado aquí escuchando esta palabra y probablemente puedas estar sintiendo una molestia contra mí. Traes algo contra mí ya de tiempo, pero nadie lo sabe y nadie se da cuenta. O traes algo no propiamente contra mí, contra cualquier hermano de esta congregación. Algo que tú viste, porque tú sabes que con la vista se sienten muchas cosas. Entonces, esa es la definición que Dios nos da para hablar acerca de un corazón malo, y le agrega la palabra de incredulidad. Y sigue diciendo el verso 12, vamos a volverlo a leer: mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo lo que va a provocar es apartarnos del Dios vivo. Y te lo voy a demostrar bien fácilmente, tomando los 3 conceptos que definen la palabra poneros para corazón malo. Un corazón lleno de temores, sí, va a estar tan lleno de temor, y ese temor lo va a hacer apartarse del Dios vivo. ¿Por qué razón? Porque su temor lo va a llevar a estar sintiendo cosas que ni siquiera están en él. Su temor lo va a llevar a desconfiar completamente de Dios, ¿sí? Y en su mente o en su mente o corazón, que es la misma definición, va a comenzar a concebir que Dios hace todo por todos menos por mí. Pobrecito, pobrecita de mí. Dios no se ocupa de mi vida. Dios se encarga de todos los demás hermanos que conozco de aquí y de allá, pero de mí no se ocupa. Por eso soy tan lleno de temor. Y ese temor, esa carga de ese corazón malo lleno de temores, te va a hacer apartarte del Dios vivo. Un corazón lleno de esfuerzo, ¿sí? Que lo único que hace es servir, hacer y deshacer para agradar a Dios. Va a llegar un momento dado que lo va a apartar del Dios vivo. ¿Por qué? Porque tanta carga sobre sus hombros al tratar de esforzarse, ¿sí? Es como yo decía ahorita en mi ejemplo. Puede que muchos o algunos, ¿sí?, estén viniendo a la congregación a los días de servicio como un esfuerzo, como algo que si usted no viene, Dios ya no lo va a bendecir toda la semana. Y eso, en vez de ser algo agradable a la vida de cada uno de nosotros, llega a constituirse en una carga. Y llega un momento dado que inclusive tú estando en tu casa, llegas a pensar de la siguiente manera: se me hace bien fastidioso estar yendo y congregarme a la iglesia. ¿No será que quedándome aquí, escuchando enlace, hay tantas muy buenas predicaciones que me pueden edificar? Es lo que voy a hacer. Es más, hermano, fíjate cómo es tan engañosa la mente o el corazón, que inclusive, porque a mí se han acercado a mí diciéndome que el Señor les ha dicho que se queden en su casa a buscar de Él y que ya no se van a congregar. Sí, nos da risa, pero te digo, a mí me lo han venido a decir. Me voy de la iglesia porque el Señor me lleva a mantenerme en mi casa. Ahí el Señor me va a hablar. Y si has leído la carta a los Hebreos, ahí por el capítulo 7, ¿sí?, cuando nos habla acerca de no descuidar una salvación tan grande, dice el apóstol Pablo en esta carta a los Hebreos: y no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre, cuanto más se acerca el día malo. Entonces, como que hay mucha contradicción. Y yo le he preguntado al Señor, porque a mí no me cabe duda de que no fue Dios quien les habló. Pero un corazón lleno de esfuerzos, lleno de molestia y lleno de temores, dice aquí el verso 12, que va a terminar apartándose del Dios vivo. Y sigue diciendo el verso 13, vamos a seguir leyendo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, aquí viene, por el engaño del pecado. Y sabemos que la palabra pecado también, su traducción tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento o Pacto, ¿sí?, es la misma definición.
La palabra pecado, cuando se refiere a pecado, es todo aquello que te desvía de tu propósito. No es solo los que matan, no es solo los que roban, los que asesinan, los que adulteran, no, eso es parte de los pecadores. Pero la palabra pecado es como una flecha que en vez de ir directo al blanco, al propósito, te hace desviarte. Puede ser hasta desde un pensamiento muy pequeño, ya estás pecando. Si ese pensamiento te llega a actuar mal en contra de algo o de alguien. Entonces dice aquí, y con esto te confirmo lo que yo te decía, acerca de apartarnos del Dios vivo, ¿sí? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿De qué principio nos estará hablando aquí el apóstol Pablo? Dice que con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. No me vas a dejar mentir en esto que te voy a decir a continuación. Cuando cada uno de nosotros, por esa medida de fe y esa gracia que nos fue depositada para poder creer en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y reconocer que es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? En ese momento hubo algo que nos cautivó. E independientemente de la situación que estuviéramos viviendo en ese momento de nuestra vida, cuando Cristo tuvo a bien llegar en ese día hermoso, en ese día feliz, sí, hubo algo que surtió efecto en todos nosotros, en todos sin dejar a ninguno fuera, y eso fue nuestra confianza. Dicho de otra manera, entramos a la etapa de nuestro primer amor. ¿Cómo estábamos en esa etapa del primer amor? Hermosa, preciosa. No había algo que alguno de la iglesia te pudiera hacer y tú no pudieras perdonar con facilidad. No había algo que se te dijera y que tú dijeras. Estábamos plenos de ese amor y de esa confianza. Y aquí dice el apóstol Pablo, sí, que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza que con mucha probabilidad la gran mayoría de la iglesia han soltado o se han desprendido de ella. Dicho de otra manera, hemos perdido nuestro primer y grande amor. Y así sucede porque a una de las iglesias del Apocalipsis, si no me equivoco mucho, fue la iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice, el ángel de la iglesia le dice al sacerdote de esa iglesia, dice, he visto tu arduo trabajo, he visto que no descansas y haces muchas cosas para mí. Estás involucrado en el servicio en una manera impresionante. Y todo eso es bueno, le está diciendo el Señor a la iglesia. Pero tengo algo contra ti. Has dejado de lado tu primer amor. Eso nos demuestra que podemos estar haciendo mucho esfuerzo, que podemos estar sirviendo al Señor, inclusive podemos estar en la iglesia aquí los 7 días, las 24 horas, y
al Señor no le desagrada eso cuando sabe que no lo estamos haciendo como algo para agradarle a Él, sino que lo estamos haciendo por amor a Él. Pero aquí el Señor, en esa amonestación a esa iglesia en particular, le está dejando ver: he visto todo lo que haces, he visto que te sacrificas, he visto tu trabajo tan extenuante, pero aún contra todo eso que tú estás haciendo, yo tengo una sola cosa contra ti: has dejado de lado tu primer amor. ¿Sí? Ya no perdonas tan fácilmente. Hay muchas cosas con la iglesia con las cuales tú estás en desacuerdo y te las callas y piensas que eso es obedecerme. Hay muchas cosas con las cuales tú ya ni siquiera compaginas dentro de la iglesia. Ya no tomas tu tiempo de oración como en el principio, cuando estabas enamorado de mí, que para ti orar era un deleite. Hay muchas cosas que pueden estar denotando, haciendo denotar en nosotros y podernos darnos cuenta que sí estamos trabajando para el Señor, que sí estamos sirviendo al Señor, que sí hago lo que la pastora y el pastor me dicen, pero el Señor ve con tristeza. Y pudiera decirnos esta tarde: solo una cosa tengo contra la iglesia en este tiempo, que ha dejado de lado su primer amor. Y sigue diciendo, verso 15: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice el verso 16: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y dice el verso 19: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice el verso 17: ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Te vuelvo a hacer el planteamiento de la palabra pecado. En el desierto, en ese vagar por los 40 años que anduvieron, porque provocaron a ir al Señor, ¿sí? Ellos no pecaron asesinando, ellos no pecaron robando. El pecado de esa generación que provocó a ir al Señor, y lo puedes leer en el libro del Éxodo, toda la travesía, su pecado fue la queja y la murmuración, los cuales los llevaron a posicionarse en un estado de incredulidad tremendo. La queja y la murmuración fueron los pecados de ese pueblo. Y lo vimos aquí el día miércoles. Qué preciosa palabra, bueno, toda la que el Señor nos da. La queja que puede estar en nuestra vida en este tiempo que nos tocó vivir, puede estarnos poniendo en una posición de pecado. Eso fue los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, porque desobedecieron. ¿Sí? Y el verso 19 nos dice con claridad: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Santo es el Señor. ¿Habrá queja en nuestro tiempo? ¿Habrá murmuración? El otro día leía un post en el Face y se me hizo curioso e interesante, porque decía:
hablaba acerca de este tiempo que estamos viviendo. Y decía esa persona que comentaba ahí, sí, elogiaba el esfuerzo de cada pastor, de cada congregación a nivel mundial, porque esto fue un evento a nivel mundial. Y decía que la iglesia en sí, sí, la parte que había, o la actitud que había adoptado la iglesia en este tiempo en el cual nos quedamos en casa, y que cada iglesia y que cada pastor hizo su esfuerzo, porque créemelo que yo creo que así fue, porque nosotros lo vivimos, su esfuerzo para hacer la mejor proyección a través de los medios que teníamos a nuestro alcance. Y si es verdad que parte de la iglesia, yo no digo porque todo, yo hablo de una manera general, tengo que hacerlo así. Parte de la iglesia, ¿sí? Parte número uno, una parte muy poco se conectó en este tiempo. No sintió la necesidad de estar recibiendo del Señor. Otra parte más, decía esta persona ahí en sus comentarios, ¿sí? No fueron más que quejas. Ay, la proyección está muy mala. Ay, ¿será que no pueden hacer otra manera mejor? Como no, hasta estarla viendo así es muy aburrido. Y sí, nosotros lo entendemos. Había veces que aquí, por más que nos esforzáramos, toda la semana probábamos el sonido, probábamos la imagen a través de donde, no, todo bien, pero llegaba el domingo y se paraba. Si usted se fijaba, luego venía Johnny corriendo para evitar esa interrupción, pero se daba. Y no fue más que queja y queja. No, yo no voy a ver la del pastor de nosotros. Yo voy a ver la de otro, que se ve mejor. Me edifican más. Cuidado, porque yo estoy viendo aquí que el pecado de esos con los cuales el Señor estuvo disgustado fue por la queja y la murmuración. Hebreos que llegaron hasta convertirse en mentirosos cuando llegaba el momento de la queja. ¿Para qué nos sacaste, Dios, de Egipto? Estábamos mejor allá, donde comíamos los melos, los puerros, los melones, los puerros, las albóndigas, ¿la sabe qué? Hermanos, si sufrían de hambre, si estaban como esclavos. Pues cosas muy parecidas ocurren en nuestro tiempo. Yo he oído a gente quejarse. Yo estaba mejor sin Dios. Y se me van los ojos cuadrados cuando yo oigo esas aseveraciones. Es que no entiendo. Yo sin Dios no tenía tantos problemas, ahora tengo más. ¿Será verdad? ¿Será verdad? A mí me oye que oigo hablar a cualquier hebreo del Éxodo. Es que yo estaba mejor antes, que Dios no llegara a mi existencia. A mí me iba mejor. ¿Será verdad? Porque hay muchos de nosotros que no conocemos nuestra vida pasada, pero nos atrevemos a aseverar que nuestra vida estaba mejor sin Dios que ahora que estamos con Él. Y eso no puede ser cierto. Entonces dice aquí la carta a los Hebreos, termina diciendo el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a continuar leyendo el capítulo 4. ¿Sí? Vamos a seguir. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues. Ahorita te voy a explicar esa palabra temamos. Temamos pues. No sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y tú dirás, pues no, que no tenemos que llenarnos el corazón de temor.
Y aquí comienza diciendo el verso 1 del capítulo 4, temamos pues, pero no se refiere al temor que nos paraliza de miedo, sino al temor que es el principio de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1, verso 1, ¿sí? Que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Ese es acerca de esta palabra que dice aquí, temamos pues, temamos al Señor, ¿sí? Y ese es un principio que nos llenará de sabiduría. Temamos pues, o sea, no nos llenemos de miedo, sino que temamos con reverencia al Señor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra acompañado de fe, la palabra fe que menciona aquí en este verso, significa el reposo. La fe de cada uno de nosotros, la cual es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, es lo que nos hace entrar en ese reposo. ¿Sí? Entonces dice que por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sigamos leyendo verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué querrá decir esto así? Bueno, que tú y yo tenemos que aprender a descansar en el Señor, porque dice aquí que las obras suyas fueron acabadas desde la fundación del mundo. Por eso dice allí en el Génesis capítulo 2 que en el séptimo día Dios reposó de todo lo creado. Ese día Dios dijo, vio que todo era bueno, que todo era agradable, y dice la palabra que reposó, entró en un descanso, no porque se haya cansado de haber hecho la creación, sino porque vio que todo lo que había hecho era bueno y agradable. Desde ese momento quedaron realizadas todas las obras de Dios. Pero ya una vez, a causa del que el pecado entra a través del primer hombre y la primera mujer, despojándose de toda la autoridad que Dios les había dado, y aprendieran a descansar en ese reposo santo. Es por eso que cuando Jesucristo viene y muere en la cruz, y Él, antes de exhalar el último aliento, dice: consumado es. Todo había sido vuelto a recuperar, hablando de las obras que fueron acabadas desde la fundación del mundo. Todo lo que tú y yo nos toca vivir aquí sobre la tierra ya fue dicho por Dios. El libro de nuestra historia ya se encuentra escrito en el cielo. Dice el mismo Evangelio de Mateo que quién de nosotros, queriéndole añadir un codo a su estatura, lo va a lograr. Porque el tamaño que te dio el Señor ya es el que te dio. Por más que te quieras operar las orejas porque se te paran poquito, son las que el Señor te diseñó.
Pero ahí estamos, métale cirugía y péguemela si puede con cola loca o con algún pegamento, porque las quiero tener bien planitas. Somos el diseño de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Nadie podrá agregar ni un codo a su estatura, por más que vayas a las pesas y te quedes 3 horas así, ahí estirado. Pasan los días y vuélvete a medir a ver si agregaste un codo a tu estatura. No, porque tal y como fuimos diseñados por Dios, así a Dios le agradó hacernos. Yo creo que todos tenemos problemas con ciertas cosas de nuestro cuerpo que no nos agradan. A mí hay ciertos dedos de mis pies que no me gustan. Pero cuando yo entendí que yo así, Dios me amaba y Dios me creó, yo volteo y me los miro y los veo agradables. Y dejé de avergonzarme de ellos. Porque soy una hechura de Dios y tengo que descansar en Él. Sí. Si yo quisiera realizarme una operación en mis dedos, es bien dolorosa. Para que por estética, y yo le estoy diciendo a Dios, te equivocaste, te excediste en uno de mis dedos, de mis pies, y no quiero que ahorita que salgamos allá voltee a verme, lo sé. Porque, a ver, la pastora dijo de sus dedos, sí, puede vérmelos con confianza, no me avergüenzo, y no por eso dejo de ponerme mis sandalias, mis guaraches. Quiero sentir la frescura de verdad que sí, ¿a poco no? Déselo fuerte, porque es para Dios. Vamos a continuar leyendo la preciosa palabra del Señor. Dice el verso 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, lo que te acabo de hablar del Génesis, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está en Génesis 2:2. Y otra vez aquí está volviendo a referirse a los hebreos del Éxodo: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Así como decía Fox, yo creo que de aquí sacó esa frase, hoy. El Señor dice hoy. Si estás oyendo la voz de Dios, para bien tu oído. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y aquí viene el verso 11, que también ya vimos el domingo pasado, y que es la tarea que a nosotros nos corresponde hacer para poder entrar en ese reposo. Procuremos, otra versión dice, esfuércense, ¿sí? Pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego dice el verso 12, un verso que citamos mucho y que no fue puesto aquí nada más al azar, o porque el apóstol Pablo ya se le había terminado las palabras para seguir escribiendo sobre el día de reposo. No, lo que viene a continuación es porque va a dar severidad y firmeza a toda la palabra hablada por Dios, porque nuestro descanso, nuestro reposo tiene que venir acompañado de las promesas y de toda la palabra de Dios. Y por eso dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ay, hermoso Padre. Aquí el Señor nos habla acerca de lo que es su palabra, que es viva y eficaz, sí, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir discernimiento y cómo vamos a estar tú y yo conscientes acerca de los pensamientos y las intenciones del corazón? Por medio de la palabra del Señor. Yo creo que esas palabras que hemos usado mucho tiempo en nuestro vocabulario por años, yo creo, yo pienso, deben de salir ya de nuestra mente. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto, acerca de lo otro? Esas son las palabras que ya deben de haber suplantado. Yo creo que es así. Yo me imaginé que era de esta otra manera. No, es que yo pensé de esta otra. No. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, ya no es ni lo que yo creo ni lo que yo pienso. Esa palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos, dice que viene y discierne nuestra alma y las intenciones de nuestro corazón, que es perverso y engañoso. Yo puedo creer que estoy haciendo las cosas por un bien, pero muchas veces ese bien se puede convertir en algo malo. Sí. Y me voy hasta el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el Señor nos habla de un reposo para el pueblo de Dios. La palabra reposo en el Antiguo Testamento es la palabra Shabbat. ¿Sí? Y te dije desde el domingo pasado, te dejé muy claro que yo no te iba a hablar acerca del día de reposo que los judíos siguen practicando hasta el día de hoy, en el cual sí descansan literalmente. Ellos no mueven ni un solo dedo desde que salen las 3 primeras estrellas del viernes por la tarde hasta que vuelven a aparecer al día siguiente. Así lo hacen literalmente. Nosotros lo vimos y vivimos esa experiencia de un Shabbat en Israel, ¿sí? Cuando llegamos de nuestro paseo del viernes, que llega el tour y llegamos al hotel y vimos que los elevadores estaban locos, ¿qué pasó? El elevador sube y baja porque nadie, al menos del pueblo judío, puede tocar el botón del ascensor para poder subir, cerrar el ascensor y poder volver a bajar. No, el elevador, ahora sí que, entonces, ¿cómo es aquí? En cuanto el elevador se pare, brínquenle para que puedan subir. El papel de baño nos lo dejan partido en cuadritos porque no puedes ni cortarlo. A la mañana siguiente que fuimos a pretender almorzar ahí en el comedor del restaurante, todas las cosas estaban frías. No había gente que nos sirviera. Porque literalmente así lo hacen. Ellos toman cada día viernes por la tarde hasta el sábado por la noche. Ellos toman ese día de reposo. Pero para este tiempo, sí. Y habiendo entendido el sacrificio de Jesús y su obra perfecta, el de la cruz, Dios nos habla de un día de reposo para el pueblo de Dios. Y nuestro reposo y nuestro descanso es Jesucristo mismo, nuestra roca, en la cual podemos sustentarnos y fundamentar ese descanso. Por eso es que dice que procuremos, esforcémonos para tratar de entrar en ese reposo.
Porque puede haber que parte de la iglesia, y no solo digo de esta iglesia, de cualquier iglesia, ni siquiera hayan alcanzado o ni siquiera han entrado a ese día de reposo. ¿Qué nos perturba? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué molestias podemos estar sintiendo ahorita? Una cosa es orar por la victoria, pero otra cosa muy diferente es orar desde la victoria. Cuando estamos orando por la victoria, no estamos orando en el descanso o en el reposo al que hemos sido llamados. Pero cuando estamos orando desde la victoria, entramos en ese reposo. Hay una gran diferencia o un gran abismo en orar de estas dos maneras diferentes. ¿Sí? ¿Todos podemos entender aquí el significado de la palabra reposo? Bueno, te voy a decir lo que significa primeramente. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto y el Señor los hacía, les hablaba acerca de que no endurecieran su corazón para que pudieran entrar a ese descanso y a ese reposo, significaba la cesación de la peregrinación y poder posicionarlos como una nación en su país, en el establecimiento de la tierra que les había dado, que era la tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Este era el día de reposo, o el reposo que el Señor les hablaba ahí en el Éxodo, en ese caminar por el desierto. ¿Sí? Que cesara su vagar, darles un descanso, pero ese descanso iba a ser en la tierra prometida. Muy bien, pero ¿qué significa la palabra reposo? Mira, yo te la busqué en el diccionario de la Real Academia Española. Dice que reposo significa el estado que adopta cuando un cuerpo carece de movimiento. Es como cuando ahorita están ustedes sentados ahí, se mantienen así muy quietos, escuchando con reverencia y honra la palabra del Señor. Puedo decir que pueden estar en reposo, aunque no están totalmente sin movimiento, porque ya se mueven, la silla cansa, ya moviste el brazo, sigues teniendo movimiento. Pero la definición de la palabra reposo es así: estado que adopta cuando un cuerpo carece de movimiento. Sí. Otra definición más, y que yo creo que es la que vamos a poder entender un poquito, habla acerca de un reposo relativo. El cuerpo que no se mueve, escucha bien, pero se encuentra sobre otro que sí tiene movimiento. A ver si voy a volver a repetirlo. El reposo relativo del cual el Señor tiene mucho interés en que tú y yo entremos en él, es cuando todos nosotros, o cada uno de nosotros, puede mantenerse, ¿sí?, sin movernos. Ahorita te lo voy a explicar. Pero hay otro que está sobre nosotros que sí tiene movimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando el Señor nos habla acerca de entrar en ese reposo, el Señor nos está diciendo: dejen de preocuparse, dejen de tener miedo. Tenemos que soltar, te decía el domingo pasado, tenemos que soltar para que el Señor lo tome, sin dejar de hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mira, yo como contadora tengo mi oficina inundada de papeles, en un escritorio, en otro mueble que tengo, y si tuviera más, yo creo más los llenaba. Yo hay días que le digo al Señor: ay,
¿por qué no mandarás una legión de ángeles que me haga todo esto? Y la triste realidad es que si yo me duermo y al otro día me vuelvo a levantar y vuelvo a entrar a mi oficina, los papeles continúan en el mismo lugar donde yo los dejo. ¿Sí? Pero he aprendido a descansar en el Señor en esa área, porque le digo al Señor, bueno, yo voy a aprender a descansar en que tú me das la fuerza, en que tú me das la inteligencia, en que tú me llenas de conocimiento para poder hacer todo el trabajo que a mí me gusta hacer. Entonces, yo descanso en el Señor, pero eso no significa que al otro día que yo me levanto, ¡wow! Ya está todo listo, ya todo se realizó. ¿Cómo? No, dice el Señor, es tu trabajo, síguelo haciendo. Sigue arrastrando el lápiz, sigue archivando los documentos, sigue buscando para llenarte de más conocimiento intelectual en cuanto a lo contable, pero aprende a descansar en mí. Lo mismo es para cada uno de nosotros. Dice el Señor, no se preocupen. Si han creído en mí y que yo estoy en ustedes, vengan, entren a mi descanso. Aprendan a amarse como yo los he diseñado, como yo los he formado. No es dejar, porque también es muy fácil oír decir, no, yo por eso descanso, porque el Señor tiene el control de todo. Yo no puedo dar por obvio que si yo dejo un mes de trabajar, al mes siguiente va a estar todo hecho. No, si yo no arrastro el lápiz, nadie me va a hacer los papeles. Si tú y no yo tomamos la responsabilidad que nos corresponde hacer referente a nuestro matrimonio, referente a nuestros hijos, referente a nuestras finanzas, referente a todo lo integral que el Señor habla de nuestra vida. Dios tiene el control de las cosas, es verdad, pero no está hablando el Señor acerca de que malentendemos o malinterpretemos entrar en ese descanso. Ay, por eso yo ya no hago nada, porque Dios tiene el control de todo. Hablando acerca de nuestros hijos, Dios siempre nos ha dicho, corrige al niño cuando es pequeño, instrúyelo en tu palabra para cuando él crezca no sea parte de mis caminos. Papá, mamá, ¿estás haciendo lo que te corresponde? ¿Estás instruyendo a tu niño en el camino para cuando él sea grande no sea parte del Señor? Porque podremos saber aquí papás que decimos, no, Dios tiene el control. Dios se va a encargar de él cuando crezca, y cuando ese chamaco crezca o esa adolescente jovencita crece, te das cuenta que entró en algo muy aceptado por nosotros aún como padres cristianos. Está en la etapa de la rebeldía, como todos los adolescentes. Eso es mentira del diablo. Tu hijo entró en un periodo de rebelión porque probablemente le faltó ser instruido desde pequeño. Probablemente en casa nunca se vio una vara de corrección, porque la Biblia en Proverbios habla de una vara de corrección que va junto con la enseñanza y la instrucción que tenemos que dar a nuestros niños. Pero si papá y mamá entraste en un reposo que no entendías o en un descanso diciendo, es que Dios tiene el control de todo y cuando mi hijo crezca, no. Hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer, tanto en el matrimonio, en nuestra relación como esposo y esposa, en la relación con nuestros hijos, ¿sí? Pero entrar en el reposo del Señor es que sabiendo que aún está la situación en el hogar, está aquella situación en el trabajo, nuestro corazón no se encuentra preocupado, porque confiamos en Dios, quien es hacedor de todas las obras y las cuales ya fueron terminadas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Acompáñame al libro de Job, por favor.
Libro de Job. Esto vamos cerrando. Muy bien. Capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Luego nos vamos al capítulo 3, que tiene por título Job maldice el día en que nació. Ya tú en tu casa lees, si no has leído este libro muy interesante, ¿sí? Tú lees capítulo 1 y te vas a dar cuenta de todo lo que aconteció. Pero me quiero enfocar aquí en el capítulo 3, donde dice Job maldice el día en que nació. Pero vámonos hasta el verso 13. Todos los primeros versos él empieza a maldecir el día que salió de las entrañas de su madre, el día que yo por primera vez, sí, lo llama como un día horrible, sí, y tú puedes leerlo en tu casa, pero quiero irme al verso 13. Sigue maldiciendo el día que nació y dice el verso 13: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Sabes que ese es el pensamiento de la gran mayoría de las personas o de la gente aún en Cristo? Pensar que hasta el día que muramos vamos a descansar, como aquí lo manifiesta Job. Yo estaría muerto y reposaría. Nosotros con Cristo sabemos que una vez que nuestros ojos se cierren a esta tierra, realmente vamos a tener otro reposo muy diferente al que nos habla el Señor esta tarde. Vamos a verlo a Él, vamos a ir a un evento glorioso llamado las bodas del Cordero, vamos a ir a recibir nuestra morada que ya fue preparada en el cielo, ¿sí? Eso es lo que nosotros como creyentes, lo que el mundo no se ve allá afuera y que tiene este concepto, no es que una vez que yo muera voy a reposar. Y sabemos que no va a ser así, ¿sí? Pero Job dice, como creyente en Dios, pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Hay muchos de nosotros, que aún inclusive podemos estar durmiendo durante horas del día, durante toda la noche, y ni aún así vas a conseguir el descanso, como lo hace manifiesto aquí Job. Y ahí mismo vamos a irnos al verso 25. Porque el temor, dice Job, que me espantaba, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré. ¿Y qué dice? Ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Es tremendo llegar a estos versos citados aquí en el libro de Job, porque te leí en el verso primero, sí, que él era un hombre recto, perfecto, temeroso delante de Dios. Y el temor del cual habla aquí en el verso 25, sí, ese temor del que habla Job nace de una falta de reposo. Y quiero hacerte ver bien, ya con esto casi estamos cerrando, que muchas veces tú y yo podremos estar haciendo cosas muy espirituales, pero la podemos estar haciendo por temor. Este siervo de Dios hacía algo espiritual cada mañana, dice en el capítulo 1. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Oraba, sacrificaba, estaba haciendo algo espiritual,
algo que él había aprendido en ese caminar con el Señor. Pero cuando leemos el verso 25, podemos darnos cuenta que aunque hacía las cosas de una manera espiritual, él estaba lleno de temor. En otra palabra, para poder entenderlo, aunque dice el verso 1, capítulo 1, que él era un hombre recto, él era un hombre perfecto y temeroso para con Dios, él tenía un corazón malo, porque estaba lleno de temor. Él ofrecía sacrificios, holocaustos toda la mañana, oraba, entraba a la presencia de Dios, pero lo hacía por el temor de que alguno de sus hijos no hubiera hecho afrenta contra Dios y estuviera Dios enojado. Y él temía que en la ira de Dios hiciera algo contra sus hijos. Entonces, eso que parecía espiritual, esas oraciones que podemos estar haciendo probablemente y que aún oídas en alta voz pueden sonar muy espirituales, probablemente muchas de ellas estén llenas de temor. Y lo que más temes, como dice Job, el temor que me espantaba me ha venido. ¿Por qué le ha venido? Porque lo que más él había temido fue lo que pasó. Perdió a cada uno de sus hijos, perdió todo lo que poseía. Vuelvo al principio de este domingo. Podemos estar teniendo un corazón lleno de esfuerzos, porque haciendo todas esas cosas para Dios, Dios no nos va a castigar. Yo voy al servicio porque si no, toda la semana no me va a fluir la bendición de Dios. Voy a ofrecerme a servir con mujer, aunque luego no tengo muchas ganas, pero lo voy a hacer porque Dios, cuando se fije en mí, me vea con agrado. Y yo creo que cuando pensamos de esa manera y nos llegamos a tener de este temor, no tenemos paz y no estamos reposados y nos viene turbación. Y nos viene turbación. Lo más santo, porque el Señor llamó allí en Génesis 2:2, es la ley de la primera mención. Cuando por primera vez menciona la palabra santo, se refiere al reposo. No hay algo más santo que reposar en el Señor. Cuando tú y yo reposamos, Él trabaja. Cuando tú y yo soltamos, el Señor lo toma. El área que más nos preocupa es con la que más estamos luchando. Puede haber aquí esta tarde, al escuchar esta palabra de Dios, que probablemente a ti el área financiera no te preocupa y eres desprendido y no tienes problemas con que yo te dé estudios sobre el diezmo porque lo has entendido. Y esa no puede ser tu lucha, pero probablemente tu lucha pueda ser alguna enfermedad que esté afligiendo tu cuerpo. Probablemente tu lucha que estás teniendo y que no has podido soltarle a Dios sea tu familia. Pero cuando tú y yo reposamos, el Señor trabaja. Y todo esto que le sobrevino a Job es porque él entiende en los últimos capítulos. Porque podemos estarle diciendo nosotros a Dios: pero ¿por qué me pasa esto si yo hago esto por ti? ¿Pero por qué me pasa lo otro si nunca he faltado a tu casa? ¿Pero por qué me sobrevino esto si yo hago y deshago y pongo y quito?
Y las palabras poderosas que Job cita en los últimos capítulos, aún antes de que la bendición le fuera devuelta, es que de oídas hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hay cosas buenas que se pueden convertir en mal. ¿Cómo puede ser? Podemos estar orando, te voy a volver a citar eso. Podemos estar orando. ¿La oración es una cosa buena? Sí, por supuesto. Es buena y poderosa. Dice ahí la carta a los Efesios que la oración eficaz del justo es poderosa. ¿Sí? Pero esa oración que es buena puede convertirse en mal, porque puede estar siendo una oración llena de preocupación. Señor, es que si tú quieres, y hasta lloramos. Señor, estoy aquí delante de ti, mira mi necesidad, mira a mi hijo, mira a mi esposo. Y lloramos, porque estamos afligidos y tampoco está mal llorar. Pero nuestras palabras que a continuación acompañan a nuestra oración puede ser lo que la convierten en una oración mala, porque es una oración cargada de preocupación. Ay, Señor, es que si tú supieras, pero si tú quieres, claro que el Señor quiere. Pero si tú me quieres sanar, pero si no, está bien, aceptaré tu voluntad con humildad de corazón. ¿No dice que ya nos sanó? ¿No dice que por sus llagas fuimos sanados? Y estamos suplicando como si el Padre, a ver, pudiera interceder por nosotros. Esa oración que parece buena se convierte en algo malo por estar cargada de preocupación. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando deja de fluir o cuando dejamos de estar en ese reposo. Y se me ocurre un ejemplo. ¿Has visto unas mangueras largas? Porque el otro día me pasó en mi casa que estaba lavando mi patio. Tengo una manguera como de unos, ¿qué serán? 10 metros, que me alcanza para, rete bien. Y la empecé a desenrollar, ¿sí? Y yo según yo ya la tenía toda así, pero yo le abría y no salía el agua. Y volteaba y miraba y yo, no, es que está bien. Y hasta que me fui viéndola así, de repente me di cuenta que estaba como el cable, torcida, y dejaba de fluir el agua. Entonces fui y la desenredé y así como milagro, salió el agua. ¿Qué crees? Así el Señor tiene una manguera conectada al cielo, donde fluye toda su bendición, donde fluye todo su favor, donde fluye toda su gracia. No, a veces no sabes ni en qué momento esa manguera se tuerce. No sabes en qué momento te entró la preocupación. Y tú dices, no, es que no estoy preocupado, yo estoy confiando en Dios. Pero a lo mejor necesitamos hacer un análisis y darnos cuenta si verdaderamente hemos entrado en ese reposo del Señor. Si verdaderamente hemos entendido lo que es entrar en ese descanso del Señor. Y nos gusta mucho una alabanza que luego andamos por ahí cantando. Si mantengo mi paz, ¿qué hace el Señor? Él pelea la batalla. Sí, la canta, ahorita me la pueden cantar aquí, no sé si estén preparados. Pero si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Así es. Hay que aprender a orar estando en la victoria. Hay que aprender a posicionarnos. ¿Se acuerda de la silla que le puse yo aquí el domingo? Donde debemos estar sentados, descansando, reposando, porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer, sin dejar de lado lo que a nosotros nos corresponde hacer. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué
es lo que te perturba esta tarde? ¿Qué es lo que te tiene lleno de miedo, de temor? ¿Qué es lo que te ha llenado de tanta labor en tu corazón, de tanto esfuerzo? ¿Qué es? Comienza a preguntarle allá a Dios. Y no me digas esta tarde que no, que tú tienes un corazón que ha descansado en el Señor. Si es así, yo te quiero felicitar. Pero mira que yo pregunté, los que vinieron el domingo pasado, ¿quiénes comenzaron a hacer el reto? Y ninguno fue valiente para decir, yo lo comencé a hacer, no he visto nada, pero estoy descansando en el Señor. Ninguno tuvo la osadía ni la valentía. Pero yo soy benigna y voy a creer que a ti te da todavía temblor pasar y agarrar el micrófono. Soy benigna. Sé que has comenzado el reto, y si no lo has comenzado, nunca es tarde para hacerlo. Yo te vuelvo a hacer el reto esta tarde. Aprende a descansar en el Señor, tomando las partes que a ti te corresponde hacer y nada más. Esposo, el Señor te dice cómo es entrar en tu descanso cuando tienes una mujer conflictiva, cuando tienes una mujer ruidosa, cuando tienes una mujer que parece que no te entiende. Dice el Señor, varón que estás aquí y eres padre, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Solo haz eso. Y deja de decirte que cuando una mujer se siente amada, da todo de ella. Solo haz lo que el Señor dice y entra en ese descanso. No le trates de tronar los dedos. No hagas tanto ruido, porque no has logrado nada hasta el día de hoy. Mujer que tienes un esposo que a lo mejor ni siquiera te acompaña a la iglesia, que a lo mejor está apartado del Señor, solo haz tu parte, lo que el Señor te dice, y entra en ese descanso del Señor. Sé sujeta a Él. No dejes de orar por Él, pero no con temor, sino creyendo, porque dice el Señor que Él tiene promesas para ti acerca de tu esposo y de aquellos hijos que se han apartado del Señor. Solo haz tu parte. Mantente en casa todos los días, no solo al llegar de la iglesia, todos los días con un espíritu afable y apacible. Un espíritu que no entra en caos, que no a la primera entra en temor, sino que comienza a confiar en el Dios vivo, en el Dios verdadero. ¿Qué hago con los hijos que no instruí de pequeños y que ahorita me causan rebelión, aflicción? Porque dice ahí la palabra en Proverbios que nuestros hijos vendrán a ser corona para nuestra cabeza, pero también carcoma, en caso contrario, para nuestros huesos. No lo hiciste estando niños, pero todavía puedes hacer muchas cosas. Tienes que entrar en ese reposo, en ese descanso. No dejes de orar por tus hijos, pero agradeciendo a Dios. Tienes de ser posible, si tienes que cambiar el tipo de oración que estabas haciendo hasta el día de hoy, hazlo. Ora dando gracias a Dios por cada integrante de tu familia. Ora dando gracias a Dios por cada hijo, por cada hija, y que te venga en el entendimiento de la revelación que son herencia de Jehová para tu matrimonio, para tu vida. No los exasperes, no los ocasiones a ira, sobre todo dándoles un mal testimonio, pero sí exigiéndoles a ellos que den un buen testimonio de Jesús, cuando tú como papá, como mamá, probablemente por mucho tiempo no lo has hecho. Hijo e hija que estás aquí esta tarde, ¿cómo es que puedes entrar en el reposo del Señor si te tocaron padres incomprensibles a tu manera de ver? Padres que te exasperan todos los días. Ora por tus padres. Pídele al Señor que fluya en ti un nuevo amor por ellos, que puedas aprender acerca de honrarlos estando todavía aquí en la tierra. No esperemos al día que ellos vayan a ser sepultados para gastar todo el dinero en flores, en coronas mortuorias. No, hazlo en vida. Invítales un café, háblales si no viven contigo.
Llévales de vez en cuando, no sé, 50 pesos. Tómate un refresco, padre. Tómate un refresco, madrecita. No es tu cumpleaños, pero hoy pasé por esta pastelería y me acordé que este pastel te gusta. Hoy quise honrarte al traértelo. No se lo merece. Comienza a borrar esas palabras de tu mente. No se merece nada. Lo único que merece es mi odio, mi desprecio. No, no. Borra de tu mente esas cosas, porque eso no te harán entrar en el reposo y en el descanso del Señor. Entremos esta tarde. Y así como el domingo pasado orábamos al Señor, quiero volver a hacerlo esta tarde. Quiero que sea Dios quien todo lo escudriña, quien todo lo ve, que examine nuestro corazón. Decía la carta a los Hebreos en los versos que leímos, que ante Él todas las cosas serán manifiestas. Todo lo que ocultamos en nuestro corazón, aun cuando tú crees, todas las cosas serán manifiestas delante de Dios. Y Él sabe todo lo que traemos cargando en Él. Él sabe todo lo malo que hay en Él. Él sabe cuánto temor se anida en nuestro corazón. Él sabe cuánto trabajo queremos hacer por agradarle a Él. Él sabe cuánta molestia sentimos aún por lo que no nos han hecho a nosotros, pero aún con las cosas que también nos han causado molestia. Y hemos venido a la casa del Señor un día, otro día, mucho tiempo, molestos por lo que nos ha hecho la vida que creemos, molestos por lo que nos ha hecho el marido, por lo que nos ha hecho la esposa, molestia porque los hijos son ingratos, así les llamamos. Molestia por todas y cada una de las cosas que parecen incomprensibles a nuestro entendimiento. Molestia porque la pastora solo habla de diezmos. Si lo único que quiero es que seas bendecido, no te imaginas cuánto. Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos y no nos apartes de ti. Tú que escudriñas nuestros corazones, lo más profundo de Él, nuestra mente, hoy queda expuesta delante de ti. No hay nada que podamos ocultarte, porque aún la cosa más escondida será manifiesta delante de ti. Hoy queremos que seas tú, tu precioso Espíritu Santo, y la eficacia de tu palabra escuchada esta tarde, penetrando hasta lo más íntimo de nuestro ser. Dice tu palabra que llega hasta los tuétanos, a las coyunturas, no deja nada sin ser expuesto, y darnos el discernimiento que necesitamos tener para apartarnos de todo lo malo que pueda estarnos haciendo caer en desobediencia. Cuánta incredulidad podrá haber en nuestros corazones y que están impidiendo entrar a tu reposo, a tu descanso. Haznos entender esta palabra, Señor. Es tan necesaria, no solo para este tiempo, para todo el tiempo que nos resta vivir sobre la tierra. Porque el descanso no es lo que nos hemos imaginado, que una vez que cerremos nuestros ojos, ahí descansaremos. No, yo me voy a ir a gozar a tu presencia, y sé que allá no querré dormir, no querré dejar de alabarte, porque ese será mi descanso en el cielo. Hemos entendido equivocadamente que reposar es el día que nuestras horas de dormir. Hay quienes ni siquiera pueden descansar en el tiempo de su sueño, porque están tan molestos, están tan preocupados, están tan llenos de temor que el sobresalto viene. No olvides estas palabras dichas por Dios a través de su siervo Job, y que quedaron para que nosotros fuéramos inspirados. Lo que más temía
Lo que más temía me sobrevino. No tuve paz. No entré en el reposo. Y me perturbé. Y el sobresalto vino a mi vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, grande, fuerte, celoso. Vamos a entonar una alabanza. Sigue orando al Señor. Dale gracias. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi negocio. Y te he pedido cosas, Señor, pero hoy entro en tu descanso. La victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol, detente en Gabaón. Gracias, Señor. Y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Señor, amén. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Gracias, precioso Señor. Gracias, muchas gracias. Hoy bendecimos y sellamos esta palabra por medio de tu Espíritu Santo. Esta palabra y el hecho de creerla correctamente traerá un dunamis a la vida de cada hijo y de cada hija para aprender a ponerla por obra. Trae ese descanso. Introdúcenos en ese reposo y en ese descanso que tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vaya con la paz del Señor, vaya con el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que no falte la comunión del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. Dios continúe llenándolos de bendición. Amén.